El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. La educación es función esencial del Estado, la cual debe ser gratuita, obligatoria y totalmente costeada por el mismo. La educación pública significa para los niños y jóvenes la única esperanza para salir de la pobreza. En defensa y fortalecimiento de la educación pública con calidad, el Colprosuma motiva a todos los padres y madres de familia para que asistan a todos los centros educativos públicos a matricular a sus hijos de manera gratuita. Todos los maestros nos movilizaremos a nivel nacional para matricular a los niños, niñas y jóvenes y así evitar que queden excluidos del presente año lectivo. Por una educación científica, popular y democrática, defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros docentes a nivel nacional. Un combativo saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Este jueves 17 de enero les saluda Merari Rodríguez y de inmediato comenzamos con las informaciones de esta noche, ya que se ha dado inicio al proceso de matrícula en los diferentes centros educativos públicos a nivel nacional. Los docentes en cargos directivos ya listos para matricular a cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes. Los docentes hondureños en cargo directivo dieron inicio con el proceso de matrícula en los diferentes centros educativos públicos del país, esto a partir del pasado 15 del presente mes. Así nos lo explica la directora del Instituto Mixto Higueras de Comayagüela. El Instituto Mixto Higueras ha iniciado hoy, 15 de enero, con instrucciones de la Secretaría de Educación, las matrículas. Estamos atendiendo a todo el padre de familia que viene a este centro educativo, ofertándoles séptimo, octavo, noveno, los bachilleratos técnico profesional en informática, contaduría y finanzas, ciencias y humanidades y también salud y nutrición. Según lo manifestado por la directora del Instituto Higueras, ese centro educativo espera poder cubrir una amplia matrícula. No sé si yo esté soñando, pero el Higueras está esperando por lo menos unos 5,000 estudiantes porque estamos preparados para atenderlos en todas las áreas. Tenemos capacidad instalada con laboratorios, con talleres de informática, de contaduría, de tecnología y un gran laboratorio también que próximamente va a estar aperturado, el de matemática. La docente Lisset Navarro recuerda a los padres de familia que ya no deberán hacer largas filas en el registro de las personas solicitando partidas de nacimiento para matricular a sus hijos. Las matrículas ya están abiertas, vamos a matricular hasta el 31 de enero. Voy a hacer una explicación. Para séptimo no necesitamos partida de nacimiento, no necesitamos nosotros para décimo partida de nacimiento. Basta con traer usted la documentación de su centro donde viene, de la calificación, y hay una clara instrucción que nosotros vamos a hacer la bajada de SACE. La educación es función esencial del Estado, la cual debe ser gratuita, obligatoria y totalmente costeada por el mismo. La educación pública significa para los niños y jóvenes la única esperanza para salir de la pobreza. En defensa y fortalecimiento de la educación pública con calidad, el Colprosuma motiva a todos los padres y madres de familia para que asistan a todos los centros educativos públicos a matricular a sus hijos de manera gratuita. Todos los maestros nos movilizaremos a nivel nacional para matricular a los niños, niñas y jóvenes y así evitar que queden excluidos del presente año lectivo.
Por una educación científica, popular y democrática, defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Pero paralelo a esto, también nuestros niños, niñas, jóvenes y ahora hasta nuestros docentes se están yendo del país en las caravanas que salen hacia Estados Unidos, y es que esto, según analistas, es por la falta de responsabilidad del gobierno. El día lunes, en horas de la noche, salió de la ciudad de San Pedro Sula una nueva caravana de migrantes en donde iban familias enteras que huyen de la crisis por la que atraviesa este país. Las familias se están yendo porque en el país no tiene ninguna condiciones para sobrevivencia, no hay empleo, no hay trabajo y son víctimas de la criminalidad, del crimen organizado. Ante esta situación no les queda que emigrar a las familias enteras. Y los niños, desgraciadamente, que son los más vulnerables en este trayecto, se exponen a todos los riesgos que la hostil ruta migratoria les presenta en el camino. Los menores que van en esta nueva caravana serán parte de la estadística de deserción escolar, ya que no existe por parte del gobierno un verdadero compromiso que ofrezca una educación de calidad. No hay condiciones, y eso es lo terrible, no hay condiciones en las escuelas para que los niños se arraiguen al centro escolar. Recuerde que ahorita el mismo Magisterio Nacional ha denunciado que más de 800 centros educativos están en poder prácticamente del crimen organizado. ¿Qué significa esto? Que los centros educativos no representan ninguna seguridad para las niñas, niños y jóvenes de Honduras. Entonces la situación se agrava. No hay ningún lugar que sea agradable ni que sea seguro para la niñez del país. Para Jaime Flores, miembro de Casa Alianza, el único que puede y tiene la obligación de hacer algo es el gobierno, pero este no hace nada. ¿Qué se puede hacer? Aquí solo sería el gobierno, pero como sabemos, el gobierno no está interesado en los pobres, no está interesado en los miserables. El gobierno lo único que se ha interesado es en fortalecer las Fuerzas Armadas y fortalecer algunos grupos de poder que son los que lo sostienen. Pero al gobierno hay que ser sincero y hay que hablar claro. Al gobierno no le importa el 90% de la población hondureña. Tendrá que ver esta población cómo hace, y uno de los recursos que tiene ante esta desesperación es migrar. La educación es función esencial del Estado, la cual debe ser gratuita, obligatoria y totalmente costeada por el mismo. La educación pública significa para los niños y jóvenes la única esperanza para salir de la pobreza. En defensa y fortalecimiento de la educación pública con calidad, el Colprosuma motiva a todos los padres y madres de familia para que asistan a todos los centros educativos públicos a matricular a sus hijos de manera gratuita. Todos los maestros nos movilizaremos a nivel nacional para matricular a los niños, niñas y jóvenes y así evitar que queden excluidos del presente año lectivo. Por una educación científica, popular y democrática, defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Por otra parte, el Foro Social de la Deuda Externa asegura que educación solo representa el 3% del presupuesto general de la República y no un 7%, como lo hace creer el gobierno. Según economistas del Foro Social de la Deuda Externa, el incremento del 7% que refleja educación en el presupuesto general de la República es una apariencia, ya que tomando en cuenta la devaluación de la moneda y la inflación interna, le resta poder de cobertura a este porcentaje, el cual indica que el incremento real apenas es del 3%. El proceso de devaluación de la moneda y la inflación interna que hay, prácticamente le va restando poder de cobertura a ese presupuesto. Entonces, se habla de que el presupuesto tuvo un incremento del 7%, pero si le restamos un promedio de 4%
de inflación, entonces nos indica de que realmente el poder que tendría o del incremento real que tiene ese presupuesto apenas es un 3%. El no invertir en educación y salud es un indicador de que el gobierno desatendió las partes vitales para el desarrollo del país. Es por eso que economistas insisten en priorizar en la planificación y el presupuesto general estos sectores. Eso también es un indicador de que desatendió las partes vitales. ¿Por qué? Porque si una juventud no se va a quedar estática, los años van transcurriendo. Hay ejemplos de países en donde prácticamente no destinan tantos recursos, sino que lo destinaron a educación y a salud en buena medida. Entonces, no tienen prácticamente ese problema y vemos que los niveles de crecimiento son sostenidos. Lo otro es que la población está en un nivel que le vuelve competitivo al país en términos de todos los elementos de competitividad. Vemos a nivel de interacción con otras economías, con otros países, que no tenemos la capacidad de competir. Lo que podemos hacer es ofrecer una mano de obra que es poco calificada, con salarios bajos y por lo tanto mantenemos estamos alimentando los niveles de pobreza y los niveles de presión social que pueden llegar a ser situaciones bastante complicadas. Tienen que hacer una planificación de esto y no solo hacer sumas y restas, no, es una planificación y se supone que hay un plan de nación, visión de país a futuro y dentro de eso aparece una prioridad, pero en la práctica políticamente las decisiones son de otro tipo para mostrar imagen de algo que simplemente es un maquillaje que trata de encubrir esa crisis. El FOSDE asegura que es urgente formular y aprobar un presupuesto público coherente a las necesidades del país, ya que el decrecimiento porcentual en las asignaciones presupuestarias para sectores como educación y salud profundizan el desmejoramiento de la calidad de vida de la población. Por otra parte, gran expectativa genera en el Magisterio Nacional este diálogo entre la dirigencia y las autoridades del Estado. El Magisterio Nacional muestra grandes expectativas en el diálogo que se ha entablado entre la dirigencia de este gremio y las autoridades, ya que acá se están tocando temas de mucho interés para los docentes. Ojalá que sea un diálogo efectivo, ¿verdad? Y que surta efecto para beneficio de todos nosotros los maestros como maestros y también para beneficio de los alumnos, ¿verdad? De los padres de familia. Ojalá que lleguen a un entendimiento y ojalá pues que sean escuchados y que se nos puedan atender las peticiones que se están haciendo en ese diálogo. O sea, ojalá lleguen a un acuerdo. A nivel nacional creo que el Magisterio espera que por primera vez en este gobierno pueda haber un diálogo que realmente dé apertura a lo que el magisterio verdaderamente necesita. Y no es una necesidad de que la estamos imponiendo, sino que la merecemos, por la que hemos luchado y lo que como servidores públicos, como servidores de la educación tenemos derecho. Ojalá que esta mesa de negociación pues pueda tener buenos frutos, ¿verdad? Ya que somos docentes, estamos trabajando por la educación, somos pilares del desarrollo de un país, por lo tanto debemos ser bien tratados. Uno de los temas que está bajo el tapete de discusión en este diálogo que se ha entablado es la revisión para que se dé una reforma a la ley de IMPREMA. Esperando pues que haya que sí se nos rectifique la edad de jubilación, que es súper importante, así también como nuestro derecho en cuanto a nuestros beneficiarios. La verdad es que ningún hijo de maestro está graduado a la edad de 12, 14 años, que es donde les cubre el beneficio. Entonces es importante que se nos devuelvan esas prebendas que sí perdimos y que son necesarias, son justas. Otro tema que esperan los docentes sea abordado en la mesa de discusión es la condición de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Que el estudiante pueda también formarse, ¿no? Porque no hay en la parte económica, padres de familia con dificultades, alumnos sin merienda, estados de desnutrición y tantas cosas que pudiéramos lograr por los estudiantes, no solo pidiendo por el magisterio, pidiendo por la educación de un país,
para que nosotros los docentes podamos realizar una buena labor, necesitamos que también se den las condiciones de país. La educación es función esencial del Estado, la cual debe ser gratuita, obligatoria y totalmente costeada por el mismo. La educación pública significa para los niños y jóvenes la única esperanza para salir de la pobreza. En defensa y fortalecimiento de la educación pública con calidad, el Colprosuma motiva a todos los padres y madres de familia para que asistan a todos los centros educativos públicos a matricular a sus hijos de manera gratuita. Todos los maestros nos movilizaremos a nivel nacional para matricular a los niños, niñas y jóvenes y así evitar que queden excluidos del presente año lectivo. Por una educación científica, popular y democrática, defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Y nuestra organización continúa brindando sus servicios y beneficios para cada uno de nuestros afiliados. Es por eso que el pasado lunes 14 de enero se aperturaron nuestros préstamos. Desde la mañana del pasado lunes se reaperturaron nuevamente los préstamos que el Colprosuma ofrece a todos sus afiliados a través del Fondo de Auxilio Mutuo Profesor Leovigildo Pineda Cardona, lo cual en cierta forma ayuda a los docentes a solventar la mala situación económica en la que el gobierno les tiene sumergido. Gracias al Colprosuma, pues nosotros tenemos esta opción aquí, ya que somos afiliados desde hace como 30 años. Yo ya estoy jubilada, pero igual siempre tengo el mismo beneficio. Excelentes servicios dan al Colprosuma, por eso nosotros, ¿verdad?, renunciamos a eso, que el INPREMA nos quería, ¿verdad? Sí, correcto, entonces porque presta excelentes servicios. De igual forma, los docentes continúan afiliándose a la organización, ya que es considerada por ellos mismos como la mejor opción en el país. Es uno de los mejores colegios, siento yo, y en el que vamos mejor como docentes, es el que más nos conviene. Bueno, creo que también todos los beneficios que le ofrece el Colprosuma son muy amplios, entonces también es una gama que le ofrece a uno en cuanto para que uno como docente también opte por afiliarse a ese colegio magisterial. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Y en este 2019, muchos trancazos para el pueblo hondureño, aún sabiendo con esta economía quebrantada que tenemos, y es que se han registrado nuevos aumentos en el peaje que están en la carretera CA5 que conducen al norte del país, asimismo como a la canasta básica, entre otros servicios públicos. El pasado martes los hondureños despertaron con un nuevo trancazo al registrarse otro incremento en el costo del peaje. Ahora cada persona que transite por la CA5 deberá pagar un incremento que va desde 1 empira hasta 13 lempiras. Hay un incremento entre 1 y 13 lempiras a las casetas del peaje, y hay que recordar que funcionan 3 casetas de peaje en la carretera CA5 del litoral atlántico, ¿no?, de la zona norte, donde está la caseta de Zambrano, la de Cihuatepeque y la de Santa Cruz de Yojoa, y por cada uno, cada persona tiene que pagar. Por ejemplo, el liviano 22 lempiras, el carro de 2 ejes 87 lempiras, el de 3 ejes 130
el de 4 ejes 173, el de 5 ejes 216 y el de 6 ejes 260 lempiras. Para los protectores de los consumidores es de suma preocupación el hecho que el transporte que recibió más incremento es el de carga pesada, que por lo general transporta productos de la canasta básica, lo cual podría generar un nuevo incremento. El de 216 y de 260 lempiras nos llama la atención porque tiene una dimensión colectiva. ¿Por qué? Porque es el transporte de carga que trae las naranjas, la mercadería, los productos de canasta básica, y esos tienen que pagar por cada caseta 260 lempiras, y esto significa que al mes cada transporte de carga tenga que erogar 25,000 lempiras como mínimo, y esto al final se lo transfieren al producto final y somos los consumidores los que al final tenemos que asumir estos cobros. Según Adalid Irías, ya se volvió una costumbre que sea el pueblo quien al final acarree con todo lo que implica los incrementos en el costo del peaje. Este trancazo al final viene a redundar en el consumidor y en el usuario, que somos los que tenemos que asumir este costo social y económico de estas revisiones a las casetas de peaje. Y algo alarmante con lo que hemos empezado los hondureños los primeros 15 días de este año son las 9 masacres que ya se registran hasta la fecha, y es que de acuerdo a defensores de derechos humanos, esto es el reflejo de lo que realmente pasa en la sociedad. A la primera quincena del presente mes ya se registran 7 masacres múltiples en diferentes zonas del país. Para los representantes de organismos de derechos humanos, es nada más que la cruel realidad en la que se vive en Honduras. Obedecen sencillamente a que se ha ocultado la verdad en razón de que el crimen común y el crimen al más alto nivel siguen impunes, siguen operando en el barrio, la colonia, así como en la Corte y en el Congreso y en el Ejecutivo. Entonces, sencillamente, toda esa mentira que nos han pegado de que la seguridad ha mejorado en el país, lo puede constatar en el barrio, en la colonia, maestros y maestras que siguen en un nivel de zozobra todavía porque su labor en el centro educativo se ha convertido en una verdadera pesadilla. Estas masacres han evidenciado cómo la juventud es la más vulnerable y la que más peligro corre. El problema nuestro que tenemos es que las juventudes siempre fueron marginadas y han sido vistas como un problema y no han sido vistas como una enorme oportunidad o de una enorme preocupación para atenderlas. Se les ha criminalizado. En ese contexto también sombrío, se les ha marginado, se les ha excluido, por lo tanto son víctimas de un sistema que los orilla a cualquier circunstancia. Siempre en materia de seguridad uno se pregunta, si una persona cometió un acto delictivo, ¿por qué cometió ese acto? ¿Cuáles fueron las circunstancias personales que lo orillaron para convertirse en un ser de maldad? Y ahí encuentra la responsabilidad directa del Estado. No podemos obviar tampoco la responsabilidad de la sociedad y de la Iglesia, pero no hay duda que nuestros jóvenes son víctimas de un sistema atroz que los condena, los margina, los persigue. Según Wilfredo Méndez, desde los centros educativos se puede trabajar un poco en la incorporación de los liderazgos comunitarios. En los centros educativos solo nos queda una solución, por lo menos a resaltar, y es el tema de la participación activa de los liderazgos comunitarios, tanto políticos como sociales, es decir, los alcaldes y alcaldesas tienen que tener un enorme rol ahí, puesto que el gobierno central ha fracasado. Compañeros, y nosotros de esta manera finalizamos con este espacio informativo. A continuación, nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Muy buenas noches. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet.
La educación es función esencial del Estado, la cual debe ser gratuita, obligatoria y totalmente costeada por el mismo. La educación pública significa para los niños y jóvenes la única esperanza para salir de la pobreza. En defensa y fortalecimiento de la educación pública con calidad, el Colprosuma motiva a todos los padres y madres de familia para que asistan a todos los centros educativos públicos a matricular a sus hijos de manera gratuita. Todos los maestros nos movilizaremos a nivel nacional para matricular a los niños, niñas y jóvenes y así evitar que queden excluidos del presente año lectivo. Por una educación científica, popular y democrática, defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras y compañeras. Es un placer estar con ustedes en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama gremial educativo, 17 de enero del 2019. Y en esta oportunidad tenemos como invitado especial al licenciado Guadalupe Ruela, director de Casa Alianza. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, licenciado, un gusto también estar con usted. Y en esta oportunidad no la vamos a desaprovechar de contar con su presencia para desarrollar temas tan trascendentales como los que hay en este momento. La libertad de expresión, refiriéndonos al caso del periodista David Romero, la caravana de migrantes, que va conformada alrededor de 1.000 personas, así como el tema de la escuela pública. Lo pudimos observar en el foro de 30 a 30 el domingo anterior, donde usted se solidarizó con el periodista David Romero, y nosotros desde el Colprosuma también nos solidarizamos con él. ¿Por qué en Honduras se quiere conculcar el derecho a la libertad de expresión, donde esta no debe ser penalizada? Pero explíquenos usted, ¿por qué no debe ser penalizada? Bien, la libertad de expresión es un derecho que tenemos las personas que nos informamos y las personas que informan. Ambos nos beneficiamos de eso. Y como todo derecho es relativo, no es absoluto. Y evidentemente dentro de la libertad de expresión las personas pueden estar expuestas a situaciones que no son adecuadas. En otros países, cuando una persona se expresa mal o no es exacta con lo que dice, entonces también es sancionada. Pero la diferencia es que en otros países se le sanciona de manera civil o administrativa. Y en Honduras, como si fuese esto un régimen militar o una dictadura, se sanciona desde el régimen penal. Es decir, usted se puede encontrar con un caso de que alguien le diga, ¿cuántos años tenés guardando prisión? Bueno, tengo preso 7 años. ¿Y por qué? Porque insulté a una persona. Y en otros países se ponen multas o se ponen penas morales en el sentido de pedir disculpas, pero en Honduras todavía está desde el punto de vista penal. Por eso el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha pedido, y varios digamos, espacios de sociedad civil en Honduras han pedido también que se despenalice el tema de la libertad de delitos a la libertad de expresión. No significa que se deje impune, significa que se trate de otro régimen legal. ¿Cree usted que es cuestión de percepción lo que le pase esto a un periodista controversial tan acostumbrado a decir la verdad? En Honduras todo periodista está expuesto a ser querellado y tal y como funciona la justicia en el país, aunado a que se trata dentro del marco de la legislación penal, entonces los periodistas se encuentran, digamos, amenazados constantemente con cárcel, y eso es lo que limita la libertad de expresión. En Honduras el problema no es nada más la ley, sino el abuso de poder de quienes legislan, de quienes imparten justicia, lo que deja, en este caso, a este periodista, pero también a otros periodistas del gremio, en una situación, digamos, muy vulnerable. Y es que vinculado a la libertad de expresión, nosotros como docentes tenemos la libertad de cátedra. Más sin embargo, los docentes no se nos permite hablar de temas
sexuales, otros temas donde podamos instruir mejor a los niños y a los jóvenes. Aunque la Constitución de la República define que el Estado de Honduras es laico, no dice que sea ateo, ni que sea antirreligioso, dice que es laico. Significa que hay una separación sana entre lo que es la religión y lo que es el Estado civil. En Honduras hemos ido retrocediendo y hemos llegado a un estado donde autoridades eclesiásticas y religiosas tienen demasiada e inadecuada injerencia en asuntos públicos. Y entonces en temas como la escuela pública, en temas como la educación y en temas incluso como la pedagogía y la andragogía, los religiosos y las religiosas quieren incidir e imponer sus creencias por encima de la ciencia. Ciencia y creencia son dos campos distintos y uno y otro deben respetarse. Así como no podemos pedirle a los pastores y a las pastoras y a los sacerdotes que se pongan a dar clases de matemáticas, porque no es su campo, no debemos pedirles a los maestros que enseñen religión, porque no es su campo es la ciencia. Bueno, y el Colprosuma aprovechamos para plantear que nos solidarizamos con los periodistas que dicen la verdad, defienden los derechos del pueblo. Entonces, ¿por qué decimos que la libertad de expresión nos hace libres? Bueno, la libertad de expresión nos permite tener acceso a la verdad de manera objetiva, pero también a las diversas interpretaciones de la realidad. Y cuando la población tenemos acceso a diversas interpretaciones de la realidad, tenemos mejores condiciones para formar nuestro punto de vista. Cuando no hay libertad de expresión, se impone un discurso, se impone un relato y las personas se quedan sin la posibilidad de tener un pensamiento crítico que les ayude a transformar su realidad. Otro tema relevante, licenciado, es que mucha gente se está yendo de nuestro país, huyendo de la inseguridad, la falta de empleo, entre otros. Vemos la gran campaña que ha difundido el gobierno por los medios de comunicación para que la gente no se vaya. Cuando este dinero que se utiliza para publicidad podría haberse invertido para que esta gente no emigre. Bueno, en el caso de Honduras, la migración masiva e irregular es un tema cotidiano que se ha vuelto crónico. Pero las personas que se iban en pequeños grupos o que se siguen yendo en pequeños grupos o se van solas, quedan expuestas en el camino a la delincuencia, a las inclemencias del clima, a la falta de atención, a los abusos de las autoridades, a la mala voluntad de los criminales. Entonces la gente ha empezado a migrar en grupos o en caravanas, como le hemos llamado, para tratar de estar más protegidas, para tratar también de acceder a servicios de salud y de protección en el camino de parte de los gobiernos por donde van transitando. Hay que decir que la gente está huyendo del país a causa de la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, la corrupción. Desafortunadamente, detrás de los legítimos derechos y aspiraciones de las personas que se van, vemos a grandes gobiernos haciendo propaganda y a pequeños gobiernos aquí también tratando de lavarse las manos, ¿no? No cabe duda que estas caravanas, en lugar de llamar a la reflexión a los gobiernos y de decir, bueno, tenemos que hacer algo para que la gente encuentre oportunidades en su propio territorio, están siendo utilizadas o mal utilizadas con mala voluntad de parte de la administración Trump para justificar un muro innecesario, racista y xenófobo. ¿Por qué la migración es un derecho humano y no debe ser violentado por ningún país del mundo a raíz de lo que usted explicaba anteriormente? Porque la tierra nos pertenece a todas y todos, el planeta es de todos y todas, lo que yo hago aquí afecta al planeta, pero también yo tengo derecho a la vida y en el planeta se encuentran los recursos para que yo pueda sobrevivir y tener acceso a una vida digna. Y si en este territorio yo no lo puedo hacer, tengo todo el derecho de hacerlo. La historia de la humanidad es la historia de la migración. Desde hace 70.000 años nuestra especie ha migrado por todo el planeta y se ha regado por todo el planeta y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Sin embargo, por intereses económicos y políticos, ciertos gobiernos poderosos cierran sus fronteras. Solo por poner un ejemplo, según datos del gobierno mexicano, más de 1 millón de estadounidenses viven de manera indocumentada en México y nadie dice nada, ¿no? Sin embargo, estas visiones racistas y xenofóbicas hacia los y las latinoamericanas hacen que se cierren las fronteras de Estados Unidos para tantos hermanos latinoamericanos que llegan allá a dar su fuerza de trabajo, a veces en condiciones que deberían ser mejoradas. ¿Cómo explica usted que los niños se vayan con sus padres de familia arriesgando su vida, la de su familia,
¿Qué han expresado los derechos humanos respecto a esto? Bueno, Honduras es un país muy peligroso para ser niño, para vivir como niña o como niño. Honduras tiene la tasa, por ejemplo, más alta de homicidio de niños y niñas por cada 100.000 habitantes. Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazo de adolescentes por causas de abuso sexual. Honduras tiene una muy baja tasa de matrícula escolar a nivel secundario, solo del 31%. Honduras tiene altos niveles de desnutrición. Cada día se asesina en promedio a 2 niños en Honduras. Eso ha convertido al país en un país inseguro para la niñez y por eso los padres de familia prefieren sacar a sus hijos de barrios y colonias donde son amenazados, donde corren peligro, donde están a merced de maras, de pandillas, de policías abusivos y en un país donde la autoridad no alcanza a responder por los derechos de la niñez. En las últimas cifras o expectativas que tiene el nuevo ministro de Educación, habla que se pretende matricular para este año entre 2.2 y 2.5 millones de estudiantes. Pero con esta migración y tomando en cuenta que tuvimos para el año 2018 77,000 alumnos desertores. Si a esto le sumamos los niños, los jóvenes que van en esas caravanas, significa que no se va a cumplir con esta meta de matrícula que el gobierno pretende y que va a aumentar ese índice de deserción en las escuelas y en los colegios. Bueno, la niñez en edad escolar anda aproximadamente en unos 3.5 millones. Significa que si matriculamos 2.2 millones, como ha sido, digamos, la tendencia, 1.3 millones de niños y niñas que deberían estar en la escuela quedan fuera del sistema escolar. ¿Por qué? No es porque los padres no los quieran enviar, es porque no hay suficientes colegios, no hay suficientes centros básicos, digamos de alrededor de unos 23.000 centros básicos que tienen los 9 grados, 10.000 o que deberían tener los 10.000 no lo tienen y los jóvenes ya no pueden continuar sus estudios. Entonces no tenemos suficiente cobertura, no hay suficientes aulas escolares, no se ha contratado suficientes docentes, no se está invirtiendo en material didáctico, el 75% de la infraestructura escolar está, digamos, con necesidades de reparación. Mientras eso sucede, tenemos un gobierno que se dedica a construir un monumento a la burocracia que llaman centro cívico, o que se dedica a construir un Trans 50 que ha costado millones de dólares y que no ha servido para nada, pero no invierte en escolarizar. Entonces necesitamos avanzar en ampliar la escolarización y mejorar la calidad educativa, pero no se puede hacer si no tenemos suficientes maestros y los que tenemos no son, digamos, justamente remunerados, ni orientados, ni apoyados, ¿no? A las y los maestros en Honduras, el gobierno no los ve como un aliado, siempre está criticándolos, siempre está tratando de darles lo menos que puede. Y podemos ver en las últimas decisiones del Estado que ni siquiera a niveles más altos se está buscando las personas más idóneas o con mayores conocimientos para poder dirigir la política educativa en el país. Dentro de las caravanas van muchos maestros. Según los datos, hay más de 37,000 docentes sin empleo. En el Colprosuma hemos contabilizado más de 28,000 docentes sin empleo, porque lógicamente se ha violentado el derecho a los concursos y no tienen la oportunidad los compañeros de accesar a una plaza. ¿Qué piensa sobre la violación a los derechos que da lugar a los maestros para que también se vayan del país en esas caravanas? ¿Qué significa lo que usted nos ha dicho, licenciada? Mire, en 1994, cuando se derogó el servicio militar obligatorio, habían en el país unos 9,000 efectivos militares. Después de derogado el servicio militar obligatorio, uno esperaría que hoy hubiesen menos militares. Es todo lo contrario. Hay más de 25,000 militares. Es decir, el país ha apostado por la militarización. Prefiere contratar militares que contratar docentes. A pesar de que el militar, ya ha sumado el equipamiento, el salario, el costo de alimentación, de internamiento, un militar es más caro que un docente. De hecho, cuando tenemos problemas en un centro escolar de que hay algún evento de violencia, en lugar de decir vamos a llevar más maestros para que dialoguen con los niños, los instruyan, les den educación, les den terapia, lo que hacen es llevar militares. Entonces, claro, con una cabeza en el país que piensa de esa manera, siempre va a optar más por armas, por patrullas, por uniformes, que por docentes. ¿Por qué? Porque solo con pueblos no educados, gobiernos como estos pueden quedarse en el poder. Fíjese que hay algo interesante. El nuevo ministro está hablando de que la matrícula debe ser gratis, y estamos de acuerdo.
que los padres de familia no deben de pagar vigilancia, que los padres de familia no deben de pagar aseadoras, que no deben de aportar para material didáctico ni ningún tipo de material educativo. Es muy buena la recomendación que da la Secretaría de Educación, pero miremos la otra cara de la moneda. El maestro, por cumplimiento, por amor a su trabajo y por el deber, invierte de su salario en compra de material didáctico, en compra de cuadernos, de lápices para darle a los niños que no llevan. Entonces aquí la recomendación idónea sería para el docente que no invierta de su salario en su trabajo, porque no hay empleado público que lo haga, a excepción del maestro. Si usted pudo ver, ahorita lo poco que se aprobó para el magisterio, y usted ya bien lo dijo, que nos han visto y nos siguen viendo, nos siguen relegando, fue un aumento de 1.000 empiras. A estas alturas, licenciado, las vacaciones que según la ley, según el estatuto del docente, nos corresponden pagarle en el mes de noviembre, a esta fecha no se nos ha pagado y son del año anterior. Hay muchos docentes que no pueden ir a su trabajo por las condiciones económicas. Eso es violentar el derecho a los compañeros. Entonces también hacerle la recomendación pertinente que el compañero que no invierta de su salario en su trabajo. Así es, el maestro, la maestra, por su vocación, por la presión que está en el centro y la presión comunitaria, ha tenido que invertir de su propio salario, de lo que debería servir para llevar comida a su mesa, o lo que debe servir para su salud y la de su familia, en comprar material didáctico. La autoridad tiene razón al momento que dice que nadie tiene por qué pagar matrícula, vigilancia o aseo. Donde no tiene razón es que ellos no lo hacen. Es decir, no es el maestro el que tiene que responsabilizarse de la vigilancia, del aseo y de la matrícula o de la merienda, es el Estado. Así lo dice la ley. Entonces, no es el maestro el que no está cumpliendo, es el Ministerio de Educación el que no está cumpliendo y no está dando ni siquiera lo mínimo. Porque no es que estamos hablando de que le decimos al ministerio, óigame, fíjese que no ha puesto usted aquí la conexión de internet más veloz del mundo. Óigame, fíjese que usted no ha puesto aquí un laboratorio donde hay un montón de instrumental para que no, le estamos diciendo, mire, usted no está poniendo quién hace las aulas, no está poniendo quién haga vigilancia, no está poniendo el material y los insumos para el aseo de este centro escolar. Entonces el gobierno cree que dicen ellos dando el presupuesto, pero ese presupuesto ha salido de mi bolsa, de la suya, por los impuestos. No está dando nada más que instrucciones de manera injusta. Yo creo que es importante volver a repensar cuál es la función de una sociedad de padres de familia. ¿Es solamente hacer actividades para comprar insumos para limpieza o es también organizarse para exigirle a este gobierno que cumpla con su obligación? ¿Cree usted que cuando los niños llegan a la escuela pública donde no hay agua, no hay energía eléctrica, no hay merienda escolar, no hay material didáctico, etcétera, no causa una enorme tristeza? ¿Qué opinan los derechos humanos respecto a esta realidad en la educación pública? Bueno, la educación en Honduras está, digamos, muy rezagada porque a nivel de política pública no se le ha dado la importancia que merece. Se pasa, digamos, improvisando, inventando. Hoy se sataniza la normal, que tanto bien le hizo al país en años anteriores, y en lugar de construir sobre lo que ya se tiene, entonces lo que se hace es improvisar e improvisar, y eso no le está trayendo al país nada bueno. Yo escuchaba hoy el discurso de quien dirige este régimen, hablando de que tenemos que formar personas para la industria, no tenemos que formar personas para la sociedad, tenemos que formar personas para el desarrollo humano. No se trata de formar empleadas y empleados que puedan dar su espalda y su pulmón a cambio de un salario nada más. Se trata también de contribuir a la creación de seres humanos que entiendan su realidad, que sean solidarios, que tengan esperanza, que sean capaces de crear empresas. Entonces, mientras tengamos gobernantes con esta visión tan mediocre, quienes sufren son los niños, porque quieren condenar a los niños a ser solamente empleados y empleadas, en lugar de ayudarlos a que sean también espíritus libres, cerebros libres, pensadores que puedan crear una nueva sociedad. Bueno, y la verdad es que hay un nuevo ministro, quizás trae nuevas expectativas, nuevos propósitos, pero el sistema no cambia, porque las escuelas están con infraestructura de la peor calidad. No hay lo básico en los centros educativos, entonces consideramos que de nada sirve que se traigan nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos propósitos,
si no se define o si no se arranca de lo que ya está dañado y de lo que hay que empezar para poder mejorar, por lo menos, el aula de clases donde los niños que llegan con entusiasmo, que llegan con alegría, puedan encontrar otro ambiente. Y yo quisiera decir con todo el respeto del mundo que no he escuchado nada novedoso en las pocas palabras que he escuchado del nuevo ministro de Educación, a quien como persona respeto y estimo, pero no me cabe duda que su formación es para otro campo de la ciencia y no para dirigir la política educativa en el país. Entonces no deja de preocuparme como hondureño el hecho de que habiendo tantas personas preparadas en el país, en este campo educativo, nuestros gobernantes no logren tener la capacidad de poner a cada quien en lo que le corresponde. Todas y todos tenemos que aportar al desarrollo de este país, pero cada una y cada uno en su campo. Usted ya lo mencionó anteriormente, pero sí me gustaría conocer qué piensa sobre los maestros que continuamos siendo mal pagados. Yo creo que el maestro, la maestra hondureña ha sufrido de un proceso de estigmatización de varias décadas que ha calado profundo primero en la sociedad y después en la misma conciencia de las y los docentes. Antes criticábamos a los maestros porque protestaban, hoy los criticamos porque no protestan. Entonces, y eso fue afectando, digamos, la conciencia del docente, de la docencia. En los medios de comunicación escuchábamos, es que los maestros no son como antes, es que antes. Y eso fue calando incluso en la conciencia del maestro porque fue diciéndosele día a día. Yo creo que el magisterio tiene una seria ventaja y es su organización. Hay varios colegios magisteriales, hay varias redes de interacción en el magisterio. Yo creo que es necesario sentarse, revisar esos espacios, fortalecerlos y plantear cuál es la visión que del magisterio hay para este país. Y desde todos los talentos que docentes, hombres y mujeres en el país tienen, empezar a construir una propuesta y sobre esa caminar, ¿verdad? Porque ya creo que hay suficiente testimonio de que nunca se va a quedar bien, pero eso no nos debe hacer renunciar a luchar por un país más educado, más lúcido, más libre de pensamiento. Y hay un último tema, licenciado, que sí nos interesa tocar y es el clima de inseguridad que azota el país, donde iniciamos este 2019 con 9 masacres en los primeros 15 días del año y lamentando profundamente la muerte que se le dio a una niña de 12 años en el departamento de Intibucá, que lo hicieron con tanta hazaña y con tanta violencia que parece que hemos perdido ese sentido de humanidad. Sí, en Honduras la violencia se ha convertido en un gran negocio que corporaciones nacionales e internacionales administran. Por un lado, las autoridades nos dicen que hay menos violencia hoy que antes, pero por otro lado vemos que invierten más en militarización, más en seguridad y que la gente sigue sintiendo miedo, que las muertes están en la orden del día. Entonces uno se da cuenta de que en el interés de nuestros gobernantes no está terminar con la violencia, sino administrarla de tal forma que permita seguir justificando la compra de patrullas, de armas, de cámaras, para poder enriquecer a unos cuantos. Y dentro de esa violencia, licenciado, nos preocupa porque hay niños, hay jóvenes, en estas masacres, jóvenes estudiantes se decían que estaban quizás en sus últimos años, iban a cursar sus últimos años de carrera, otros que estaban en grados intermedios. Y nos preocupa porque lamentablemente la violencia que se ha desatado en nuestro país ha impactado en la juventud. Así es, como decía, cada día al menos 2 niñas son asesinados brutalmente en el país. El año pasado, según reportan los medios de comunicación, al menos 22 docentes fueron asesinados y según un estudio de la Universidad Pedagógica, el 18% de los maestros y maestras han sufrido amenazas. Eso nos habla de los niveles de temor, de inseguridad que hay en el país. Entonces necesitamos rehabilitar la capacidad de las personas para resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva, pero también exigir un cambio de estrategia de seguridad porque la que tenemos en este momento no funciona. Y la verdad es que usted en lo que refería a esa inseguridad en los docentes, tenemos cientos de docentes, miles de docentes a nivel nacional que solicitan, que piden un traslado, pero la Secretaría de Educación no le da
no realiza en forma legal y debida el cumplimiento a la ley, porque ya la ley establece que en el mes de agosto se deben de recibir los traslados y ejecutarlos en el mes de febrero, pero todavía siguen los traslados para los maestros estancados. Y eso significa que preocupa al docente, que lo estresa porque va a zonas donde lo extorsionan, donde lo amenazan, donde tiene miedo. Pero el gobierno, la Secretaría de Educación, no cumple con la ley al permitir que se le dé la viabilidad a los traslados de forma pareja para todos los docentes. Ahorita lo están manejando por inseguridad, por salud, pero hay cientos de maestros que ya no pueden estar en los lugares que están y necesitan ser trasladados, mas sin embargo les violentan ese derecho. Porque los maestros y las maestras no son una prioridad para este gobierno. Es decir, para este gobierno los funcionarios prioritarios son militares, policías, juntas interventoras, alta burocracia. Entonces, en lugar de cuidar maestros, cuidamos burócratas para que puedan ir al supermercado a comprar sus víveres. Mientras no tengamos un gobierno que realmente legisle y piense y tome decisiones con los pies en la tierra y escuchando a la población, no vamos a tener cambios en el país. Tenemos gobiernos que legislan y actúan escuchando a grupos de poder. Entonces, claro, por eso es tan comprensible que este gobierno esté más interesado en construir un edificio para burócratas que no salen de su escritorio que para docentes que tienen que caminar muchas horas para dar clases. Y ya para finalizar, licenciado, un mensaje quizás a los compañeros que ya algunos, los que son administrativos, los directores, subdirectores, ya están en los centros educativos matriculando a los niños y a los jóvenes que van a ingresar este año lectivo. Yo creo que una gran tarea del docente en esta coyuntura es mantener viva la esperanza. Hay muchas cosas que enseñar, pero hemos llegado a un punto donde la niñez y la adolescencia han perdido la esperanza, lo cual es una contradicción incluso biológica. Los niños se dedican a soñar, a imaginar, los adolescentes también a soñar con una vida, con qué van a hacer de su vida, que quieren ser libres, es la época de la rebeldía. Pero nuestra niñez y adolescencia vive ahora sumida en el miedo y en la desesperanza. Creo que una gran tarea para los centros escolares y para la docencia en general es mantener viva la esperanza de soñar con un país distinto en la niñez. Bueno, agradecemos mucho, licenciado. Todas sus aportaciones, compañeros, han quedado debidamente informados. Esperamos que este tema ha estado muy interesante y que ustedes hayan puesto mucho cuidado en cada una de las palabras que el licenciado nos ha dado. Gracias a todos, feliz noche, que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.